Hola Iglesia, gracias por conectar nuevamente a nuestro estudio de los miércoles. Hoy vamos a terminar primero de Tesalonicenses en capítulo 5. Y hoy Pablo va a darnos sus consejos finales de la carta. Y él va a enseñar a los tesalonicenses y a nosotros cómo poner en práctica todo lo que hemos escuchado y hemos aprendido de Él. En pocas palabras, Él va a enseñarnos cómo tener una comunidad cristiana, cómo vivir como debemos, no solamente en una manera personal, pero vivir unidos en Cristo, cómo seguir adelante y ser santificado más y más cada día. Entonces, por favor, me acompañan con una oración para empezar. Señor Jesús, gracias hoy día por darnos nueva vida, Señor. Gracias por darnos tu palabra para enseñarnos, para guiarnos. Señor, gracias por pastores como Pablo, que tienen un deseo para vernos crecer, para exhortarnos, pero también animarnos, cuidarnos, amarnos, Señor. Gracias que podemos confiar en ti, en tu palabra, que tú vas a cumplir tu obra en cada uno de nosotros. Y Señor, darnos fuerza hoy día para realmente poner en práctica las cosas que hemos aprendido, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu enseñanza, en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, hermanos, si todos pueden abrir sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer versículos 12 hasta 28. Y voy a estar leyendo en la versión RBC. Entonces, vamos a leer todo primero juntos. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 al 28. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo y que apoyen a los débiles, y que sean pacientes con todo. Tengan cuidado de que nadie pague otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren por nosotros, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Hay mucho para ver aquí, hermanos, muchas cosas muy prácticas. Los consejos de Pablo son cosas que tú y yo podemos poner en práctica hoy día. Y ya hemos visto muchas cosas
En la carta a los tesalonicenses, Pablo ha enseñado sobre mucho. Él ha hablado sobre el ejemplo de los tesalonicenses, que son un ejemplo de fe y amor en su comunidad. Pablo los recordó que su ministerio estaba para traer el evangelio a ellos y como ellos lo han recibido en verdad. Pablo dijo a ellos que tanto él quiere ir y pasar tiempo con ellos, tanto que él quiere verlos, pero que él no puede y que va a enviar a Timoteo en su lugar. Él enseñó cómo vivir nuestras vidas en una manera que agradezca al Señor. Y finalmente Él enseñó que nuestra esperanza es la venida del Señor Jesucristo. Que su venida es lo que nos da fuerza para hacer todo que necesitamos, todo necesario. Ahora, Pablo va a terminar su carta y él va a darnos sus consejos finales o cómo poner todo en práctica. Y si estamos poniendo todo en práctica, eso va a transformar nuestras vidas, pero no solamente tú y yo. Eso puede transformar nuestras iglesias. Eso puede transformar nuestras comunidades. Si vivimos así, eso puede transformar todo de nuestro alrededor. Entonces Pablo está enseñando cómo vivir en una comunidad cristiana. Entonces, hermanos, empezamos con versículos 12 al 13. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Primeramente, hermanos, tenemos que considerar nuestros líderes y pastores. En otras versiones usan las palabras respetan, honran los líderes. Y versículo 13 dice que debemos tenerlos en alta estima. ¿Por qué? Por causa de su obra. Porque ellos han trabajado dentro de nosotros. Porque ellos son los que nos cuidan. Son los que nos ayudan a crecer. Los que han pasado por prueba para traer la verdad a nosotros. Ellos son como Pablo y Timoteo, y nosotros somos como los tesalonicenses. Pablo y Timoteo han sido muy atacados por el evangelio. Han sufrido para traer la voluntad a los tesalonicenses. Y nuestro liderazgo también han sido atacados, o han sufrido, o han pasado por prueba, o por mucho dolor, hermanos, para traer la verdad a nosotros, para ayudarnos a crecer, para que nuestras vidas sean transformadas por Dios, y porque ellos aman a Dios tanto como a Jesús. Entonces, nosotros como la iglesia debemos honrar y respetar, amar nuestros líderes, pero no a cualquier líder. Mira, Pablo también está explicando cómo debe ser un líder. Él está dando un tipo de líder. Los líderes son los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Hermanos, hay muchos pastores y líderes que no son así. Hay muchos que piensan que son más santos que los demás y que no quieren estar con la gente, que no quieren orar por sus discípulos, sus ovejas.
Hay pastores que no quieren instruir, solo quieren condenar. No quieren dirigir las ovejas, solo quieren mandar o ordenar. Y hermanos, tú y yo debemos dar gracias a Dios porque nuestro liderazgo no es como ellos malos. Tenemos un buen liderazgo, un equipo que quiere dar lo mejor para nosotros, que quieren traer buenas enseñanzas en todo tiempo para que tú y yo podamos crecer. Ellos están trabajando día a noche para que nosotros podamos disfrutar el tiempo con el Señor. Entonces, hermanos, para tener una comunidad sana, si nosotros, como los seguidores, hacemos nuestra parte de honrar a nuestros líderes y los líderes hacen su parte, todos nosotros vamos a ser santificados. Los líderes van a instruirnos, dirigirnos en la manera correcta. Vamos a mirar el Señor a través de nuestro liderazgo. ¿Y qué es el resultado de eso? Mira el último parte de versículo 13. Y ustedes vivan en paz. Si todos nosotros estamos haciendo nuestra parte, eso va a resultar en paz, en amor, en unidad. Eso va a cambiar nuestras amistades, nuestra comunidad, hermanos. Si yo estoy honrando a mi pastor, escuchando a sus consejos, como los tesalonicenses con Pablo, y si nuestros pastores están siguiendo el ejemplo de Pablo en dar sus vidas, sacrificar sus vidas para el Evangelio, eso puede cambiar todo el mundo. Eso ha cambiado todo el mundo, hermanos. Y eso es como Pablo está explicando vivir en una comunidad cristiana. Entonces, nosotros, como congregación, hermanos, tenemos que respetar nuestro liderazgo, honrarles y amarlos. Pero también los líderes y pastores necesitan ser ejemplos para nosotros, ayudarnos a crecer y dirigirnos. Y cuando todos cumplimos, como yo dijo, con nuestra parte, vamos a vivir en paz y unidad. Y vamos a formar una comunidad que glorifica a Dios y que crezca el reino de los cielos. Pero continuamos en versículos 14 y 15. Pablo dijo: también les rogamos, hermanos, que les llame la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo y que apoyen los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Entonces, hermanos, no solo los líderes son los que deben apoyar o ministrar. Nosotros también, como hermanos y hermanas, debemos vivir así. Debemos ayudar a nuestros hermanos. Debemos siempre edificar el cuerpo de Cristo. Y si todos nosotros, los líderes, como ejemplo, y nosotros, siguiendo su ejemplo, vivimos así, eso es parte de una comunidad cristiana, vamos a ser, como explica versículos 14 y 15. Entonces, ¿qué debemos hacer? 1. Llamar atención a los ociosos.
ellos son los que no están caminando correcto. Son los que no quieren trabajar, los que no quieren crecer. En otras palabras, son los que son flojeras en su relación con Dios. Quieren caminar, pero en su propia manera. Ellos son los que no tienen disciplina. Ellos necesitan corrección. Y nosotros tenemos que, en amor, llamar atención a ellos para que ellos puedan crecer, para que ellos puedan caminar en la manera correcta y que no hacen caer otras personas. También nosotros debemos animarlos de poco ánimo. Yo creo que hay dos cosas que podemos ver aquí. Uno es que a veces vamos a ser de poco ánimo. Eso es parte de la vida. Eso es parte de vivir en un mundo caído. Entonces, si están de poco ánimo, está bien. No necesitan sentir culpa por eso. Pero lo bueno es que tenemos nuestros hermanos y hermanas para animarnos. Tenemos el cuerpo de Cristo para levantarnos y caminar juntos, para ayudarnos a continuar cuando tú y yo no podemos, porque a veces eso pasa, ¿no? Entonces, debemos animar los de poco ánimo. Si quiero vivir en una comunidad cristiana como Pablo está explicando a los tesalonicenses, tengo que animar a mis hermanos. Yo tengo la responsabilidad de, cuando veo un hermano desanimado, de hablar con él, orar con él y animar a él con la palabra de Dios, con el consejo y sabiduría de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar su vida. Eso puede cambiar nuestra comunidad. Si tú y yo empezamos a animar a nuestros hermanos, eso va a cambiar la manera en que interactuamos, la manera que el mundo nos ve. Entonces, no solamente eso, pero debemos apoyar los débiles. Apoyen los débiles. Y los débiles son los que obviamente no tienen fuerza. Pero Pablo no está hablando en una manera literal, en una manera física. Él está hablando en una manera espiritual. Los que son débiles espiritualmente, los que están viviendo en pecado, cayéndose todo el tiempo, ellos necesitan ayuda, necesitan apoyo para seguir adelante, para caminar con el Señor. Y también parte de ser cristiano, de vivir en una comunidad sana, es apoyar a los débiles, de confrontarles en amor y decir, eso no es correcto, pero déjame ayudarte, déjame estudiar la Biblia contigo, déjame orar para ti, para que puedas crecer y puedas salir de este pecado por la gracia de Dios. Y estos tres ejemplos, hermanos, son ejemplos de personas que van a ser bendecidos de ser parte de una comunidad cristiana. Alguien que está que lucha con el orgullo y quiere hacer tu cosa, no quiere hacer las cosas de Dios, quiere caminar en su manera, o aún sabe que debe caminar con Dios, pero es flojera y no quiere. Ellos van a ser bendecidos en tener hermanos para dar testimonio, para ayudarles a enfocarse en lo correcto. Los que son débiles espiritualmente necesitan el ejemplo de los demás, necesitan ayuda, necesitan oración, necesitan nuestro apoyo, hermanos. Y los que son de poco ánimo saben lo correcto, quieren hacer lo correcto, pero están de poco ánimo.
ellos también necesitan una comunidad cristiana, necesitan el cuerpo de Cristo, necesitan su familia en Dios, porque a veces la vida es muy difícil y necesitamos nuestros hermanos para darnos fuerza. Entonces, Pablo nos explica cómo interactuar con ellos, cómo interactuar con personas así, que nosotros debemos ser pacientes con todos. El que tiene orgullo, debemos ser pacientes con él. Los que siempre están desanimados, debemos ser pacientes con él. Los que son débiles, necesitamos ser pacientes con ellos. Una de las cosas más importantes en la vida cristiana es la paciencia. Porque si no tengo paciencia, voy a lastimar a mis amigos, voy a engañar otras personas, vamos a poner presión a los de poco ánimo y vamos a estar enojados con los débiles. Pero si tengo paciencia, yo puedo ayudarles y todos podemos crecer en nuestra fe. Entonces, tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos que caminar en paciencia y tener paciencia con todos los demás, todos nuestros hermanos. Y el último punto de Pablo en respecto a la interacción de la gente es versículo 15. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. El cristiano nunca debe buscar venganza, sino dejar que Dios resuelva los conflictos. En cambio, siempre debemos buscar lo que glorifica a Dios y lo mejor para los demás. Debemos siempre hacer lo bueno. Pablo está enfocándose en las relaciones de los cristianos, porque él sabe que la manera en que interactuamos con nuestros hermanos es una reflexión de Jesús. Amamos porque Jesús nos ama, perdonamos porque Jesús nos perdona, ayudamos porque Jesús nos ayuda y tenemos paciencia con los demás porque Jesús tiene paciencia infinita con nosotros. Y tener relaciones sanas es una manera de alabar y glorificar a Dios en el mundo, porque el resto del mundo van a vernos y van a ver la manera que interactuamos como cristianos. Van a ver cómo vivimos en una comunidad cristiana. Pero ahora Pablo va a hablar sobre disciplinas espirituales, primero en una manera personal. Entonces, versículos 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primero, una disciplina espiritual para nosotros personalmente es: estén siempre gozosos. No solo regocijamos en las cosas felices, sino en las dificultades también. Como cristianos podemos regocijarnos siempre, porque nuestro gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Las circunstancias cambian, pero Dios no. Entonces, estén siempre gozosos. El mundo va a ver nuestro gozo. Oren sin cesar. ¿Cómo puedo orar sin cesar? Eso
no tiene sentido a veces, tengo cosas que hacer, ¿no? Pero no siempre, o porque no siempre puedo bajar mi cabeza y cerrar mis ojos. Pero eso no es la oración. La oración es hablar con Dios. La oración es comunicación con Dios. No podemos vivir cada momento en comunión con nuestro Padre, con una conversación fluida, cada momento, no con palabras, no con ojos cerrados, no con mi cabeza bajada, no solamente en la iglesia, no solamente con los cristianos, no solamente una vez al día en la mañana. No, yo puedo orar siempre, todo el tiempo. Yo puedo tener una conversación en mi mente, en silencio, con Dios, porque Él sabe mi corazón y Él sabe mis pensamientos. Lo más importante de la oración es que mi corazón está vulnerable y abierto a la voluntad de Dios y que yo estoy escuchando su voz todo el tiempo. Cuando hay cosas buenas, yo estoy dando gracias a Él. Cuando hay dificultades en mi vida, yo estoy pidiendo sabiduría. En todo tiempo yo puedo orar. Últimamente, den gracias a Dios en todo. Dios quiere que seamos agradecidos. Den gracias a Dios en todo. No es solo estar agradecido por todo que tengo, sino es más dar gracias a Dios en cada situación. Recordar que en cada circunstancia Dios está en control. Y quiero compartir una citación de Charles Spurgeon con ustedes. Y es así: cuando la alegría y la oración se casan, su primer hijo es la gratitud. En otras palabras, cuando tengo gozo y cuando estoy orando siempre como debo, voy a estar agradecido con Dios en todo. Es una secuencia. Hermanos, esa es la voluntad de Dios para nosotros como individuos. Que regocijarnos en todo, oramos siempre y que damos gracias a Dios en todo. Que podemos poner en práctica esas cosas en nuestras vidas personalmente. Pero ahora, en los siguientes versículos, Pablo va a hablar sobre disciplinas espirituales en una manera pública. Entonces leímos versículos 19 al 22. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Primero, las disciplinas espirituales para la comunidad en general. No apaguen el espíritu. Podemos apagar el fuego del espíritu con nuestra duda, con nuestras indiferencias, con nuestro rechazo a Dios. Y cuando apagamos nuestro fuego, si yo apago el fuego de mi corazón, eso también puede afectar los demás. Cuando un cristiano está ardiendo por Dios, otros quieren ser así también. Cuando Darwin o Trevor Martin o cualquier otro cristiano es muy listo para hacer las cosas para Dios, es emocionado para predicar, para estudiar la palabra, para orar, yo también quiero hacer eso. Pero en el otro mano, cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, eso también va a afectar nuestros hermanos. Cuando yo no quiero hacer nada, cuando no quiero estudiar, cuando no quiero orar, mis amigos tampoco quieren. Mi esposa tampoco quieren.
Ellos no quieren estudiar todos, vamos a perder un poco del fuego. Entonces, como una comunidad de cristianos, debemos ser llenos del Espíritu, con un fuego en nuestros corazones, y ayudar a nuestros hermanos en tener lo mismo dentro de ellos. Y si juzgar mis hermanos, eso no va a ayudarles, solo va a apagar el Espíritu. Continuando, no menosprecien las profecías. Creo que es muy fácil para nosotros, especialmente hoy en día, a decir que las profecías no existen nada más o que no tienen importancia. Pero eso no es la verdad. Dios quiere hablar con su pueblo a través de profecías. Siempre tenemos que probar las profecías, ver si son de Dios, pero Dios todavía sigue hablando a través de los pastores y líderes. No todos, pero quienes Dios elija. La profecía todavía existe. Y si vamos a ser una comunidad cristiana, tenemos que ser atentos a la voz de Dios. Siempre tenemos que escuchar la voz de Dios y las profecías si están alineados con su palabra. Continuando otra vez, tenemos que examinar todo y retengan lo bueno. Entonces, debemos examinar todo lo que escuchamos, examinar profecías, enseñanzas, libros, prédicas en Facebook como este, porque falsos maestros, falsas profetas van a querer engañar el pueblo de Dios. Y si están escuchando algo, hermanos, necesitan ponerlo a prueba, necesitan ver y investigar si es alineado con la palabra de Dios, porque si no está de acuerdo con la palabra de Dios, es malo y incorrecto. Pero después de examinarlo, debemos retener todo lo que es bueno. Si un pastor dice, es un ejemplo nomás, Dios siempre va a darte todo lo que quieres porque Él es justo y fiel. Yo tengo que examinar eso. No sé para ustedes, pero para mí eso no suena correcto. Es incorrecto. Dios no va a darme todo lo que quiero. Él sí va a suplir mis necesidades, pero no va a darme todo lo que quiero. Eso es el incorrecto y debemos rechazar eso. Debemos examinar eso porque no es la verdad. Pero al mismo tiempo, también tengo que ver lo bueno. El pastor también dijo, porque Dios es justo y fiel. Y eso sí es la verdad. Eso es parte del carácter de Dios. Dios sí es justo y fiel. Y yo puedo confiar en eso. Pero no en las cosas que el pastor dijo, pero puedo confiar en las cosas que son parte de la palabra de Dios. Escucho a lo bueno y rechazo a lo malo. Últimamente, absténganse de toda especie de mal. Cuando estamos probando, cualquier aspecto del mal debe ser rechazado. Esto incluye el mal que puede venir con cara de verdad. Como mi ejemplo, el pastor mismo puede decir algo, un pastor puede decir algo que parece bien, pero realmente no es. Y por eso, hermanos, es tan importante que tú y yo sabemos la verdad, que conocimos nuestro Señor, que tú y yo tenemos nuestro propio tiempo en la palabra de Dios,
para que no seamos engañados de malos maestros y falsos maestros. Entonces, para vivir en una comunidad cristiana, tenemos que ejercitar las disciplinas espirituales todos juntos. Tenemos que tener el fuego del Espíritu, de escuchar la voz de Dios, de examinar todo, aceptar lo bueno, rechazar lo mal. Y si hagamos todo eso como un cuerpo unido, vamos a estar bien, hermanos. Vamos a crecer todos juntos y vamos a ser una comunidad que glorifica y agradezca a Dios. Una comunidad que está transformada por la palabra de Dios. En fin, Pablo va a enseñar su conclusión, que es otra vez un recordatorio de nuestra esperanza. Todas esas cosas pueden sentir como muy difícil de cumplir con todo, pero realmente con Jesús como nuestro ejemplo, su palabra, con su Espíritu ayudándonos, vamos a crecer poco a poco en cada área. Entonces, versículos 23 y 24. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Pablo ya ha dado todas las cosas para poner en práctica, todo lo que debemos hacer. Y ahora Él está ayudándonos a recordar que todo es parte de Dios. Todo es para Dios. Y Dios es quien está haciendo todo dentro de nosotros, para nuestra santificación. Dios va a cuidar su pueblo, protegernos hasta la venida de Cristo, todo para su gloria, porque Él es fiel y podemos confiar que nuestro Señor Jesucristo va a cumplir su obra en nosotros. Eso, hermanos, es nuestra esperanza. Que nuestro Señor Jesucristo va a venir pronto y Él siempre va a trabajar en nuestros corazones hasta que seamos perfectos y hasta que llegamos a la vida eterna con Él, hasta que estamos con Él siempre. Hermanos, no tenemos que preocuparnos por el futuro, porque el Dios de paz nos santifique por completo y nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Terminando con versículos 25 al 28, hermanos. Oren por nosotros, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Aquí son los saludos de Pablo. Y Pablo siempre termina sus cartas con saludos. ¿Por qué? Pues Pablo no solamente manda que nosotros tenemos que actuar en una manera con nuestros hermanos, sino Él también muestra en su propia vida cómo vivir en una comunidad cristiana. Él tiene un cariño para la iglesia. Él es un ejemplo para nosotros de pedir oración, de ser parte del cuerpo de Cristo. Él quiere que los cristianos se unan para leer su carta todos juntos, para escuchar la palabra de Dios. Que saluden unos a otros con un amor fraternal. Que la iglesia tiene unidad y compañerismo y amor, porque Dios es bueno
Y Él quiere que cada uno de nosotros cumplimos con todas esas cosas para vivir en una comunidad cristiana. Pero no podemos olvidar el amor y amistad y compañerismo que tenemos como familia de Cristo. Nosotros debemos sonreír juntos, debemos comer la cena juntos, debemos tener personas en nuestras casas, invitar personas a pasar tiempo, debemos orar y estudiar la palabra juntos como un solo cuerpo, hermanos. Y eso es lo que Pablo quiere que crezca en cada uno de nosotros. Y por último, hermanos, lo más importante de todo, versículo 28, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Todo lo demás, todo que Pablo ha escrito en su carta, es posible por la gracia de Dios. Nosotros tenemos que hacer todo posible para vivir así. Yo debo dar todas mis fuerzas para vivir así. Pero la oportunidad de vivir así, la oportunidad de andar en la luz, de dejar mi vida antigua y seguir a Cristo, la oportunidad de tener esa tipo de comunidad, solamente es posible por la gracia de Dios. La gracia es lo que nos da libertad de nuestra vida pecaminosa. Gracia es la cosa que nos soporta cuando caímos. Es el pegamento que da fuerza a una comunidad cristiana. La gracia es la cosa que nos unifica a nosotros como un solo cuerpo. Sin la gracia, todos nosotros estaríamos perdidos, caminando en tinieblas. Pero la gracia nos da vida eterna y una nueva vida con Cristo. Entonces, nuestras aplicaciones finales, a luz de toda la enseñanza ha sido muy práctica para nosotros, algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahora, porque ya hemos explicado todo, ya hemos visto cómo poner todo en práctica, es leer la palabra otra vez, pensando en la gracia de Dios que nos ayuda a aplicar todo eso. Vamos a ver las aplicaciones otra vez, pero necesitamos recordar que la gracia de Dios es lo que ayuda a aplicar eso. Entonces, vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 28 de nuevo. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajen entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llame la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo y que apoyen los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo.
y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Hermanos, vamos a terminar con una oración pensando que la gracia va a darnos la fuerza para poner todo lo demás en práctica. Entonces oramos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por Pablo y sus cartas que nos enseña aún hoy día. Dios, gracias que podemos confiar en ti. Señor, ayúdanos a honrar nuestro liderazgo, orar por ellos, estimarlas. Señor, gracias por darnos los consejos de Pablo. Señor, ayúdanos siempre a estar en gozo, siempre orar, Señor, estar agradecidos en todo el momento. Señor, gracias por una comunidad cristiana que podemos animar a nuestros hermanos, ayudar a los débiles, llamar atención a los asocios, Señor, que ellos pueden crecer en su fe, cada ejemplo. Y nosotros también podemos crecer en nuestra fe. Pero más que todo, Señor, gracias por tu gracia que podemos sentir en nuestras vidas. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser transformados por tu palabra. Señor, gracias por darnos nueva vida y vida eterna. Y Señor, gracias por la esperanza que tenemos en tu Hijo Jesucristo, que Él va a regresar para nosotros pronto y que podemos confiar que Él va a cumplir su obra en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros durante el estudio de Tesalonicenses. Pero no se preocupen, vamos a continuar con la segunda carta de Tesalonicenses el próximo miércoles con el hermano, el pastor Martín. Dios les bendiga.